Muy buenas tardes, queridos alumnos. Mi nombre es Carla Arévalo, soy profesora de gastronomía en el Colegio ENA Belém Monti y en esta oportunidad les haré la primera clase de higiene para la elaboración de alimentos que trata sobre el manipulador de alimentos. Para comenzar entonces daré inicio a proyectar nuestro PowerPoint de apoyo para la clase. Ahí está. Entonces, como título, el manipulador de alimentos. La asignatura es higiene para la elaboración de alimentos. Y el objetivo de la clase es identificar las tareas y cuidados que debe dominar un manipulador de alimentos en la producción y contacto con las materias primas para garantizar un alimento inocuo. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Primero les contaré quién es el manipulador de alimentos, cuáles son sus tareas, cuáles son los cuidados que tiene que tener tanto en la higiene personal, cuidado ambiental y cuidados con los alimentos. Y también les nombraré los dos tipos de manipulador de alimentos que existen. Entonces, para comenzar, primero veremos quién es el manipulador de alimentos. Y como dice su nombre, es toda persona que trabaje tanto tiempo completo como ocasional con alimentos, en toda su etapa, desde la elaboración, preparación, el consumo, el almacenaje y también el distribuir dicho alimento. ¿Qué hace el manipulador de alimentos? Prepara alimentos sanos, ¿cierto? Que estén siempre inocuos, cumpliendo con los estándares de calidad y de higiene, y procura tener un área de trabajo limpio y desinfectado. Existen dos tipos de manipulador de alimentos. Está el de alto riesgo y el de bajo riesgo. El manipulador de alimentos siempre va a ser un riesgo potencial en las ETAs. ¿Cuáles son las ETAs, cierto? Son las enfermedades por transmisión alimentaria, que esto puede ser la transmisión de gérmenes causantes de algunas enfermedades a los consumidores. Entonces primero está el manipulador de alto riesgo, que como su nombre dice, tiene contacto directo con el alimento, ya que sufre un daño posterior antes de llegar al consumidor. El manipulador de alimentos de alto riesgo, un ejemplo claro de esto, puede ser un maestro sanguchero, un pastelero, panadero, o también algún chef, ¿cierto?, que trabaje en algún restaurante tanto con entradas principal o postre, que como dice entonces, está netamente comprometido en la elaboración de este producto. Entonces tiene que tener mayor cuidado. Si bien no siempre va a suponer que un manipulador de alimentos de alto riesgo va a enfermar a sus consumidores, pero sí debe ser muy responsable con todos los procesos, ¿cierto?, que hace. Por eso es muy importante el lavado de manos, que cumpla con los estándares de higiene, que tenga su área limpia, que cuide los alimentos y también que esté pendiente de algunos vectores que pueden estar en el restaurante. Y es cierto que la salud de los consumidores se encuentra en sus manos. Es una gran responsabilidad que tenemos los manipuladores de alimentos para ellos, para garantizarse un alimento que sea inocuo y libre de cualquier tipo de enfermedad. Y el manipulador de alimentos de bajo riesgo es toda persona que no tiene un contacto directo con el alimento, con el proceso de elaboración, pero sí se encarga, por ejemplo, de almacenar, de repartir, puede ser como un bodeguero, algún vendedor dentro de una pastelería, o también los cajeros, que si bien toman el alimento y lo trasladan, pero no tienen un contacto en su proceso de elaboración. Y ahí, como ven en la imagen, hay un repartidor de Uber Eats, que este tipo de transporte se ha hecho bien famoso hoy en día, sobre todo con el tema que estamos viviendo de la pandemia. ¿Cuáles son los cuidados personales que tiene que tener un manipulador de alimentos? Primero está cierto que tiene que usar el pelo limpio y cubierto con una cofia o un gorro, tener buena salud, no fumar en el lugar de trabajo, menos cierto con su uniforme de cocina, usar su uniforme siempre limpio y en buen estado, mantener sus manos limpias,
en todo momento, uñas cortas, sin barniz, ¿cierto? Sin ningún accesorio, como dice más abajo, sin reloj, sin pulsera, sin ningún adro, mientras se trabaja. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos alimentos puede significar un tipo de contaminación física que puede caer dentro de una sopa o cualquier tipo de alimento. También el celular no se debe manipular mientras se están preparando los alimentos, porque este puede ser un distractor y puede causar tanto un accidente como también puede ser un tipo de contaminación hacia el alimento. ¿Cuáles son las responsabilidades del manipulador de alimentos? Como dice ahí, cuidar su higiene personal, tener buenos hábitos, usar su uniforme siempre limpio y en buen estado completo, usar mascarilla en el área de elaboración de alimentos. Parte también de las responsabilidades es que no tiene que tener contacto directo con los alimentos cuando esté enfermo, cuando tenga alguna infección intestinal o a la piel, tener algún resfriado o estar agripado, algunas infecciones molares o algún furúnculo o grano, ¿cierto? Que puede ser también algún tipo de contaminación. En algunas cadenas de alimentos se les piden a los trabajadores que cumplan con exámenes médicos al día. Estos se tienen que hacer periódicamente para garantizar, ¿cierto?, que sus trabajadores, sobre todo que están en contacto con los alimentos, estén ofreciendo que no sean ningún riesgo, ¿cierto?, para la producción de alimentos y que no estén en contacto, ¿cierto?, con alguna ETA que se puede pasar al consumidor. Lavar y desinfectar frecuentemente las manos, esto se tiene que hacer en los 3 momentos del proceso de elaboración, antes, durante y después, ¿cierto?, de haber manipulado alimentos. Siempre tiene que usar el pelo corto y limpio en el caso de los hombres, afeitarse diariamente, tener una ducha diaria, mantener una buena higiene bucal, lavándose los dientes, ¿cierto?, después de cada comida. Mantener las manos limpias, desinfectadas, uñas cortas y sin barniz. No usar, ¿cierto?, algún tipo de accesorio como anillo, pulsera, reloj, aro y todo eso que ya lo habíamos mencionado. No toser o estornudar o escupir sobre los alimentos. Si tengo muchas ganas de toser, tengo que hacerlo siempre con el antebrazo y aún así, aunque no tenga contacto directo con la mano, después de ese proceso me tengo que lavar las manos para poder evitar que caiga cualquier tipo de bacteria al alimento. Y siempre es cierto que no sea en el lugar, en el área de trabajo, tengo que ojalá alejarme lo más posible. Y no fumar, ¿cierto?, en el lugar de trabajo. No tocar mi pelo durante el proceso de preparación o cualquier otra parte del cuerpo mientras se manipula el alimento. Y si lo hago, tengo que inmediatamente lavar mis manos. Y también, muy importante, no introducir las manos en las preparaciones. También otro punto importante, si yo quiero probar un alimento con una cuchara, lo puedo hacer, pero después esa cuchara no la puedo volver a usar para revolver el alimento, todo lo demás, tengo que lavarla inmediatamente. Así se hace las degustaciones. Si bien tomo una cuchara de madera, lo paso a mi cuchara, ¿cierto?, de servicio, degusto el alimento, y esa cuchara tengo que después lavarla antes de probar cualquier otro alimento. Jamás se prueba con la cuchara de madera porque son exclusivamente para poder utilizarla en la preparación del alimento y no para poder degustar. La higiene en los alimentos. ¿Cuáles son los cuidados que debo tener? Tengo que lavar y desinfectar frecuentemente las verduras y fruta, tener limpio y desinfectado los utensilios y equipo y superficie de trabajo, tanto mis cuchillos, ¿cierto?, como el mesón, como las maquinarias tienen que estar siempre limpias, guardar los alimentos protegidos y refrigerados, ¿cierto?, para impedir el desarrollo de microorganismos. Siempre tengo que respetar las cadenas de frío de los alimentos, mantener los alimentos calientes o fríos, pero nunca tibios. Recuerden que, bueno, más adelante lo vamos a ver, la temperatura más alta de riesgo, ¿cierto?, es la temperatura ambiente. Ahí es donde más se hace el desarrollo de los microorganismos en los alimentos. También tengo que tener cuidado, ¿cierto?, de cuando trabajo con algún alimento crudo o cocido,
tengo que desinfectar la tabla, por ejemplo, que estoy trabajando antes de cambiar el alimento. Un ejemplo de esto, si estoy cortando una lechuga en una tabla, saco la lechuga, pero después voy a cortar encima de esto un pollo cocido, tengo que antes haber lavado la tabla, aunque no se vea sucia por encima, tengo que hacerlo igual, porque si no estoy ocasionando un tipo de contaminación cruzada. No puedo guardar alimentos, ¿cierto?, con algún tipo de descomposición. Ejemplo claro de esto son las frutas o las verduras que a veces uno lo ve como con hongo, ¿cierto?, encima, y uno dice, no, le voy a cortar esa parte y lo voy a usar igual. No, se tiene que desechar completamente porque igual el proceso, ¿cierto?, que lo descompuso puede estar dentro del alimento aún, aunque no se vea, no haya brotado, ¿cierto?, en todo el alimento y haya sacado en alguna parte, tengo que desecharlo completamente para poder evitar algunos riesgos, ¿cierto?, para el consumidor. Y también importante, lo que descongelo no lo puedo volver a congelar. Si yo saco un trozo de carne, ocupo la mitad y la otra mitad me quedó descongelada, no lo puedo volver a congelar. Lo que puedo hacer es guardarlo en el refrigerador por 1 o 2 días como máximo y usarlo. La higiene ambiental, ¿qué cuidado debo tener? Tener siempre tapados los basureros, informar sobre, ¿cierto?, alguna existencia de plagas, que pueden ser como ratones o cucarachas que pueden estar presentes, y siempre mantener ordenados y limpios los artículos de aseo que se utilizan dentro de la cocina. Todo esto para poder evitar cualquier tipo de vectores en los alimentos. Mantener mi lugar de trabajo limpio, no botar basura en los desagües, ya que estos se tapan y también causa olores extraños y también algún tipo de contaminación. Cuidar que los servicios higiénicos estén siempre limpios y desinfectados, ya que obviamente durante el servicio vamos a estar utilizando el baño y en una de estas, aunque tenga todos los cuidados pertinentes, puedo contagiar mis manos y contagiar el alimento. Es por eso importante siempre el lavado de manos. ¿Qué medidas de seguridad debo tener con la preparación de los alimentos? Respetar siempre los tiempos y las temperaturas de cocción de las carnes y las verduras. ¿Por qué? Si yo dejo uno de estos crudos, puede significar también un peligro para el consumidor. Y también todos los alimentos que crecen a ras del suelo, es importante lavarlos muy bien. Un ejemplo claro de esto es la lechuga y las papas que siempre están muy llenas de tierra. Tengo que lavarlas muy bien antes de consumirlas. Ya, entonces eso ha sido la clase de hoy. Como conclusión, podríamos decir que el manipulador de alimentos cumple un rol fundamental en el proceso de elaboración de esto. Su carga es bien importante, podríamos decir su responsabilidad es claramente evidente, que sin él no podemos tener nuestra preparación, pero también que corre una gran responsabilidad en él de tener claro cuáles son las normas higiénicas que él tiene que cumplir para así garantizar un alimento inocuo al consumidor. ¿Para qué? Para evitar así cualquier tipo de contaminación y también poder garantizarle que va a tener un alimento sano y que no va a sufrir de ningún tipo de enfermedad de alimentación que le puede causar el consumir un alimento que no esté en buenas condiciones. Aquí les dejo algún medio de contacto que pueden tener tanto conmigo como con otro profesor, ¿cierto?, del área de gastronomía. Está el correo, ¿cierto?, del colegio, mi correo también personal para ustedes, y el correo institucional del colegio. Acá está la página, ¿cierto?, del colegio, que también pueden acceder a información, la página web, y en este mismo video, como otros, voy a dejar en mi canal de YouTube, Profe Carla Cocina, que lo pueden encontrar para verlo nuevamente. Los dejo invitados entonces ahora a que puedan desarrollar su guía de trabajo, llamada El Manipulador de Alimentos, que corresponde a la primera semana de marzo, y cualquier duda que tengan me lo hagan llegar, ¿cierto?, al correo. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.